Hay noches en las que el silencio pesa más que el ruido del día. Te acuestas sabiendo que lo has dado todo y aún así sientes que no fue suficiente. El cansancio ya no está solo en el cuerpo, está en el alma. Y es entonces cuando te preguntas si aún tienes fuerzas para continuar. Vivimos en una época de responsabilidades constantes. Despertamos, cumplimos, respondemos, sostenemos. La vida adulta no tiene pausas. El trabajo te exige resultados. La familia necesita tu presencia. Las facturas no esperan. Y en medio de todo eso, tú te desvaneces lentamente, como si tu propia existencia fuera lo último en la lista de prioridades. Hay días en los que sientes que tu vida no te pertenece, que solo eres una pieza en una máquina que nunca se detiene. Te levantas porque debes hacerlo, no porque quieras. Y es en esa rutina implacable donde comienza a instalarse algo más profundo que el simple agotamiento físico. Es el cansancio del alma. Ese que no se cura con vacaciones ni con dormir más horas. Los estudios en psicología clínica han identificado este fenómeno como fatiga existencial. No es depresión en el sentido clínico tradicional. Es una sensación de vacío que aparece cuando la vida se convierte en puro cumplimiento de obligaciones, sin espacio para el sentido. Un estudio publicado en el Journal of Clinical Psychology en 2023 reveló que el 47% de los adultos entre 30 y 50 años reportan sentirse emocionalmente agotados, no por falta de recursos, sino por falta de propósito. Y aquí está el problema. La mayoría de las respuestas que recibes cuando expresas este cansancio son superficiales. Te dicen que descanses, que te cuides más, que hagas ejercicio, que practiques mindfulness. Y aunque todo eso puede ayudar temporalmente, no toca la raíz del problema, porque el verdadero cansancio no viene de hacer demasiado, viene de hacer cosas que no significan nada para ti. Pero aquí hay algo que casi nadie se atreve a ver. Este cansancio, este agotamiento que sientes, no es el final, es el principio de algo más grande. Es la grieta por donde puede entrar una verdad incómoda, pero transformadora. Hubo un hombre que entendió este cansancio mejor que nadie, no desde la teoría, sino desde la experiencia brutal de su propia vida. Friedrich Nietzsche no fue un filósofo de escritorio, fue un hombre que perdió su salud, su cordura y su reconocimiento mientras vivía. Pasó años enfermo, incomprendido, caminando solo por montañas suizas con migrañas devastadoras y una soledad que lo acompañaba como una sombra. Y fue en ese sufrimiento donde encontró algo que la mayoría de los filósofos antes que él no se habían atrevido a plantear: que el cansancio no es algo que debas evitar, es algo que debes atravesar. Nietzsche no te dice que descanses, te dice que te mires al espejo y te preguntes si la vida que estás viviendo es digna de ser vivida eternamente. Esa es su gran pregunta, el eterno retorno. Imagina que cada momento de tu vida, cada decisión, cada sacrificio, cada lágrima, cada sonrisa, tuviera que repetirse exactamente igual, una y otra vez, por toda la eternidad. ¿Podrías soportarlo? ¿Dirías que sí a esa vida? Esa pregunta es devastadora, porque la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que no, que estamos viviendo vidas que no elegiríamos repetir, que estamos arrastrando existencias que nos agotan porque en el fondo sabemos que no son realmente nuestras. Pero lo que descubres al profundizar es inesperado. Nietzsche no plantea esta pregunta para hundirte más, la plantea para despertarte, porque solo cuando te enfrentas a la posibilidad de vivir esta vida eternamente es cuando empiezas a preguntarte qué debe cambiar. Y esa pregunta es el comienzo de tu propia transformación. El eterno retorno no es una teoría sobre el tiempo. Es una herramienta psicológica, un espejo brutal que te obliga a mirar qué estás tolerando, qué estás aceptando, qué estás soportando sin cuestionar. Y la respuesta de Nietzsche es clara. Si no puedes decir sí a tu vida tal como es ahora, entonces no estás viviendo, estás sobreviviendo. Pero aquí entra una segunda voz. Otra perspectiva que, aunque diferente, comparte el mismo núcleo de verdad. Marco Aurelio, emperador de Roma, filósofo estoico, hombre de poder absoluto y responsabilidad infinita. Mientras Nietzsche escribía desde la enfermedad y la soledad,
Marco Aurelio escribía desde el peso del imperio, desde las batallas, las traiciones, las decisiones imposibles, y sin embargo, ambos llegaron a una conclusión similar: que la fortaleza real no viene de evitar el sufrimiento, viene de enfrentarlo con claridad interior. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que resuena con una verdad universal: que el obstáculo en el camino es el camino, que aquello que te agota, que te rompe, que te cansa hasta los huesos no es tu enemigo, es tu maestro, es la resistencia que moldea tu carácter. Y es justo en este punto donde muchos se equivocan sin saberlo, porque buscan eliminar el cansancio en lugar de comprenderlo. Buscan evitar el dolor en lugar de transformarlo en algo útil. Los estoicos tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino, no resignación pasiva, no aceptación derrotista, sino un amor activo por lo que es, por lo que te ha tocado vivir, porque solo cuando dejas de resistirte a tu realidad es cuando puedes empezar a trabajar con ella. Marco Aurelio no tenía control sobre las guerras que debía pelear, no tenía control sobre las enfermedades que azotaban su imperio, no tenía control sobre la traición de quienes confiaba, pero tenía control sobre su respuesta, sobre su percepción, sobre su carácter. Y aquí es donde Nietzsche y Marco Aurelio se encuentran. Ambos te dicen lo mismo desde ángulos distintos. Nietzsche te dice: afirma tu vida incluso con todo su dolor. Marco Aurelio te dice: acepta tu destino y transfórmalo en virtud. Ambos rechazan la víctima, ambos rechazan la queja. Ambos te piden que te levantes no porque sea fácil, sino porque es lo único digno de hacer. Entonces, ¿cómo se aplica esto a tu vida real? Ahora mismo, en este momento, con tus responsabilidades, con tu cansancio, con tu vida tal como es. Comencemos por lo más difícil. Debes dejar de esperar que las cosas se vuelvan más fáciles. No lo harán. La vida adulta no se vuelve más ligera. Se vuelve más compleja, más exigente, más pesada. Pero lo que sí puede cambiar es tu relación con ese peso. Imagina que trabajas en un empleo que te agota, que cada lunes sientes un vacío en el estómago, que pasas 8, 10, 12 horas al día haciendo algo que no te llena. La respuesta fácil sería decir: renuncia, busca tu pasión, haz lo que amas. Pero la vida no es tan simple. Tienes facturas, tienes familia, tienes compromisos. Y aquí es donde la filosofía de Nietzsche y Marco Aurelio se vuelve práctica. No se trata de huir, se trata de transformar tu percepción del sufrimiento. Nietzsche te preguntaría: si tuvieras que repetir este trabajo eternamente, ¿qué cambiaría? ¿Qué actitud adoptarías? ¿Qué significado le darías? Y Marco Aurelio te diría: este trabajo no es tu enemigo, es la resistencia que te está moldeando. Cada día que cumples con él, estás fortaleciendo tu disciplina, estás construyendo tu carácter, estás demostrándote a ti mismo que puedes soportar lo que muchos no pueden. Y eso no es poco, eso es todo. O piensa en tu vida familiar, en las responsabilidades con tus hijos, con tu pareja, con tus padres. Hay días en los que sientes que no tienes nada más que dar, que has dado tanto que ya no queda nada de ti. Y aquí está la trampa. Crees que dar hasta agotarte es virtud, pero no lo es autodestrucción. Nietzsche te diría que una vida de puro sacrificio, sin afirmación propia, es una vida de esclavo. Y Marco Aurelio te recordaría que no puedes cuidar de otros si primero no cuidas de tu propio centro interior. La fortaleza no viene de vaciarte, viene de mantenerte lleno. Entonces, ¿qué haces? Empiezas por algo pequeño, pero radical. Recuperas espacios de silencio, no para huir, sino para reconectar contigo mismo. Nietzsche caminaba solo por las montañas. Marco Aurelio escribía por las noches en su tienda de campaña. Ambos sabían que la claridad interior no llega en medio del ruido, llega en la quietud. Y aquí está el primer cambio real que puedes hacer hoy. Crear un espacio diario, aunque sean 15 minutos, donde no respondas a nadie más que a ti mismo. Pero ese espacio no puede ser pasivo. No se trata solo de descansar, se trata de pensar, de preguntarte: ¿qué estoy tolerando que no debería tolerar? ¿Qué estoy evitando que debería enfrentar?
¿Qué estoy haciendo por inercia que debería cuestionar? Estas preguntas son incómodas, pero son necesarias, porque el cansancio del alma no viene solo de hacer demasiado, viene de hacer lo que no deberías estar haciendo, viene de vivir una vida que no has elegido realmente. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre bienestar emocional a largo plazo, que siguió a más de 700 personas durante 80 años, reveló algo sorprendente. La felicidad no viene de la ausencia de problemas, viene de la capacidad de enfrentarlos con propósito y conexión. Las personas más satisfechas con sus vidas no eran las que tenían menos dificultades, eran las que habían encontrado un significado en sus dificultades, las que habían transformado su sufrimiento en algo útil, en aprendizaje, en fortaleza, en sabiduría. Y aquí es donde Nietzsche te ofrece su concepto más poderoso, el Übermensch, el superhombre. Pero no lo malinterpretes. No se trata de ser superior a otros. Se trata de ser superior a la versión de ti que se rinde, a la versión de ti que se queja, a la versión de ti que espera que alguien más le resuelva la vida. El superhombre de Nietzsche es alguien que crea sus propios valores, que no necesita que la sociedad le diga que es importante, que no necesita que la religión le diga que es correcto, que no necesita que la cultura le diga que es exitoso. Es alguien que decide por sí mismo que vale la pena y luego lo persigue sin disculparse. Esto no es egoísmo, es autenticidad. Es la única manera de vivir sin arrepentimientos. Porque cuando vives según tus propios valores, cuando actúas desde tu propio centro, ya no necesitas la aprobación de nadie más. Y ese es el verdadero alivio del cansancio del alma. No viene de descansar más, viene de vivir con integridad. Marco Aurelio te diría lo mismo desde otro ángulo. Él hablaba de vivir según la naturaleza. No la naturaleza externa, sino tu naturaleza interna, tu carácter racional, tu capacidad de actuar con virtud. Y la virtud, para los estoicos, no era algo abstracto, era práctica, era hacer lo correcto incluso cuando es difícil, era mantener la calma incluso cuando todo se desmorona, era actuar con justicia incluso cuando nadie te ve. Y esa consistencia, esa disciplina interna es lo que construye una vida que puedes mirar sin vergüenza. Entonces aquí está el desafío real. No se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana. Se trata de empezar a tomar pequeñas decisiones que estén alineadas con quien realmente eres. Cada vez que eliges actuar según tus valores, estás construyendo fortaleza. Cada vez que eliges enfrentar en lugar de evitar, estás construyendo carácter. Cada vez que eliges decir la verdad en lugar de complacer, estás construyendo integridad. Y con el tiempo, esas pequeñas decisiones se convierten en la estructura de una vida que puedes afirmar. Una vida a la que puedes decir sí. Pero hay algo más profundo que Nietzsche entendió y que Marco Aurelio vivió. Que el sufrimiento no es opcional. Que el dolor no es algo que puedas evitar. Que la vida siempre te pondrá de rodillas en algún momento. La pregunta no es si sufrirás. La pregunta es, ¿qué harás con ese sufrimiento? Si lo convertirás en resentimiento o en sabiduría. Si lo convertirás en amargura o en fortaleza. Si lo convertirás en excusa o en combustible. Nietzsche pasó los últimos años de su vida en silencio mental. Marco Aurelio murió en campaña militar, lejos de su hogar, rodeado de la guerra que nunca quiso pero que debió pelear. Ambos conocieron el sufrimiento y ambos te dicen lo mismo. Que el sufrimiento solo te destruye si lo dejas. Pero si lo atraviesas con conciencia, si lo miras de frente y le preguntas qué tiene que enseñarte, entonces se convierte en tu mayor maestro y aquí está la verdad más incómoda de todas, la que la mayoría no quiere escuchar. No hay salvación externa, no hay gurú que te rescate, no hay libro que te dé todas las respuestas, no hay fórmula mágica, solo hay tú. Tu voluntad, tu decisión, tu capacidad de levantarte una vez más. Y esa capacidad no aparece cuando todo está bien, aparece cuando todo está mal, cuando ya no puedes más, cuando sientes que el peso es demasiado. Es ahí, en ese momento límite, donde descubres quién eres realmente. Los estudios en neuropsicología han demostrado algo fascinante. El cerebro humano no se fortalece en la comodidad, se fortalece en la adversidad.
Cada vez que enfrentas un desafío, cada vez que superas un obstáculo, tu cerebro crea nuevas conexiones neuronales. Literalmente, te vuelves más fuerte, más capaz, más resiliente. Pero eso solo ocurre si no huyes, si te quedas, si atraviesas. Y aquí es donde la filosofía se convierte en algo más que palabras. Se convierte en un camino de vida. Nietzsche no te pide que seas feliz, te pide que seas fuerte. Marco Aurelio no te pide que seas exitoso, te pide que seas virtuoso. Y ambos te prometen lo mismo, que si sigues ese camino, si te mantienes fiel a tu propio carácter, si actúas con integridad incluso cuando nadie te ve, entonces construirás algo que nadie puede quitarte, una vida que vale la pena vivir, una vida a la que puedes decir sí, una vida que si tuvieras que repetirla eternamente lo harías sin arrepentimientos. Entonces, cuando sientas que ya no puedes más, recuerda esto: el cansancio que sientes no es tu enemigo, es la señal de que algo debe cambiar, no en tu vida externa necesariamente, sino en tu vida interna, en tu percepción, en tu actitud, en tus valores, en tu manera de enfrentar lo que no puedes evitar. Porque la fortaleza real no viene de tener una vida fácil, viene de tener una vida difícil y elegir no rendirte. Viene de mirar al abismo y seguir caminando. Viene de sentir el peso y decidir cargarlo con dignidad. Y eso es lo que Nietzsche y Marco Aurelio te enseñan. Que la vida no te debe nada. Que el universo no está diseñado para tu comodidad. Que el sufrimiento es parte del trato. Pero que tú, en medio de todo eso, tienes una elección. Puedes ser víctima de tu vida. O puedes ser autor de ella. Puedes quejarte de lo que te tocó. O puedes transformarlo en algo significativo. Puedes esperar que las cosas mejoren. O puedes empezar a construir una vida que valga la pena desde ahora mismo. Y aquí está la recompensa. No es que el cansancio desaparezca, es que ya no te define. No es que la vida se vuelva fácil, es que te vuelves capaz. No es que dejes de sufrir, es que aprendes a sufrir con propósito. Y esa es la diferencia entre una vida que te rompe y una vida que te forja, entre una vida que te agota y una vida que te transforma, entre una vida que soportas y una vida que afirmas. Entonces, la pregunta no es si puedes más, la pregunta es si estás dispuesto a cambiar la manera en que enfrentas lo que te toca, si estás dispuesto a dejar de esperar salvación externa y empezar a construir fortaleza interna, si estás dispuesto a mirar tu vida tal como es y preguntarte: ¿es esta una vida que elegiría repetir eternamente? Y si la respuesta es no, entonces sabes qué hacer. No huir, no rendirte, no quejarte, sino empezar a cambiarla. Decisión por decisión, día por día, momento por momento. Porque al final, la vida no se mide por cuánto lograste. Se mide por cuánto te mantuviste fiel a ti mismo, por cuántas veces te levantaste después de caer, por cuánta integridad conservaste cuando nadie te veía, por cuánta fortaleza construiste cuando nadie te apoyaba. Y eso es lo que Nietzsche y Marco Aurelio te están diciendo desde el silencio de los siglos. Que la respuesta que necesitas cuando sientes que ya no puedes más no está afuera, está dentro de ti. Siempre estuvo ahí. Solo necesitas el coraje de mirarla. Y si hoy has llegado hasta aquí, si has escuchado estas palabras hasta el final, es porque algo en ti ya lo sabía, porque algo en ti ya está despertando, porque algo en ti ya está listo para dar el siguiente paso. Y ese paso no tiene que ser grande, solo tiene que ser tuyo, auténtico, decidido, sin disculpas, sin miedo, con la certeza de que aunque el camino sea difícil, es el único camino que vale la pena recorrer. Porque al final no se trata de poder más, se trata de decidir ser más fuerte, más claro, más íntegro, más tú. Y esa decisión, esa única decisión, lo cambia todo. Si esta reflexión ha resonado en ti, te invito a continuar este camino con otro Consejos de Sabio. Busca el vídeo donde exploramos cómo los estoicos enfrentaban el miedo al futuro. Porque la fortaleza interior no se construye de una sola vez.
se construye capa por capa, verdad por verdad, decisión por decisión. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima reflexión.